sonido, un mensaje, una radio, la perfecta compañía. Ahí estamos, muy buenos días, decía Boker Tov, Shalom, para todos mis hermanos, todos mis amigos en distintas partes del mundo. ¿Quién les habla? Un amigo, un servidor de todos ustedes, el pastor Raúl Cajas, desde esta preciosa localidad de Tanti, en la provincia de Córdoba, bendita República Argentina. Desde aquí transmitiendo la palabra del Señor, cada minuto, cada oportunidad que tenemos de compartir, de enseñar, de proclamar las grandezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Un mensaje de fe, un mensaje de esperanza en otro horario, no el acostumbrado de transmitir a las 19 horas. Bueno, estamos probando, estamos mirando la internet ahí un poco que es más potente en la mañana, así que aprovechando los recursos, aprovechando las herramientas que el Eterno ha puesto a nuestra disposición. ¿Para qué? Para engrandecer, para exaltar el nombre del Eterno. Boker Tov a todos mis hermanos. Hay mucha gente que le gusta, yo soy de ese club, de los que le gusta levantarse temprano. Hay mucha gente que estará seguramente, hay otros que se quedan un poquito más en la cama. Bien, cada uno hace su vida, pero qué bueno que lo más importante, la decisión más importante que una persona puede tener es esta, justamente tomar una decisión por el Mesías, por las cosas espirituales. Él lo enseñó en muchísimos textos acerca de qué cosa, de buscar, de llamar a las puertas, de pedir, llamar, pedir, buscar. ¿Qué cosa, pastor? Las cosas espirituales. Esas son las que permanecen en el tiempo. Permanecen en el tiempo y provocan, créame, provocan beneficios altamente positivos para todos, para todo aquel que le busca, todo aquel. Dice el Salmo, el salmista era un experimentado, el salmista David. Hay muchos salmos y no todos son escritos por David. Hay salmos de los hijos de Asef, de Coré, los hijos de Coré. Hay salmos de Moisés, hay salmos de Salomón. Pero David decía, de madrugada te buscaré. Mi alma te anhela, mi alma tiene sed. En otra oportunidad dice, como el ciervo. Mire, aún los animales nos dan una enseñanza. Como el ciervo clama por las corrientes de agua, así clama por ti mi alma, oh eterno Elohim, nuestro eterno Padre. Qué bueno, y saber que Él está. Seré hallado por los que me buscan, y los que de madrugada me buscan mejor todavía. ¿Cómo está el tiempo de oración? ¿Cómo está el tiempo de conexión con el cielo? Estamos viendo, hemos comenzado el tercer libro de la Biblia, del Pentateuco, la Torá, los 5 libros de Moisés. Estamos en Vayikra, Levítico. Hemos comenzado justamente el estudio semanal, se llama Vayikra. Él llamó, quiere decir la palabra hebrea, Vayikra. Levítico es un nombre que está relacionado, el nombre griego está relacionado, Levíticus, está relacionado, ¿sabe a qué? A lo sacerdotal, al ministerio sacerdotal, a las ofrendas, relacionado a las ofrendas, a los sacerdotes, a las cosas que están permitidas, porque hay cosas que están permitidas en la Torá y hay otras cosas que no están permitidas por el Eterno. Él lo estableció así ya desde antes de la fundación del mundo. Y hemos comenzado, decía, en el libro de Levítico,
y el estudio semanal está comprendido desde el capítulo 1 de Levítico, de Vayikra, hasta el capítulo 5. Capítulo 5, verso 26 del capítulo 5. Hemos visto tres, ahora vamos con el tercer tipo de ofrenda. Dijimos que hay cinco tipos de ofrenda que nos habla esta porción semanal, esta para allá. Nos habla de 5 tipos de ofrenda, 3 de las cuales son voluntarias. Escuche, son voluntarias. El pueblo, el Eterno estableció cómo el pueblo se iba a presentar en ese tabernáculo ante la presencia del Eterno. ¿Para qué? Para llevar su ofrenda. Y hemos visto la primera ofrenda, el holocausto, ofrenda olá. Cuando la víctima se derramaba completamente, era quemada, era consumida ahí en ese fuego del altar, en el tabernáculo de reunión, como lo estableció, como Moisés lo hizo. Tal cual el Eterno se lo había diseñado en esos planos que había recibido en Sinaí, en el monte de Dios, monte de Oreb. Él lo hizo, el pueblo cooperó y ya está el ministerio sacerdotal desarrollando su actividad. Ahí está el holocausto, que era una ofrenda de elevación, se dice. Es una ofrenda bien profunda y que da a entender que todo es presentada esa víctima para con el Señor. A ver, si hay alguno de mis hermanos los valientes que se están conectando, por el momento nada, pero estamos ahí en la ofrenda, holocausto, entonces después vimos ayer minjá, la ofrenda minjá, que es una ofrenda de oblación, ¿se acuerda? De harina, de panes, estaba relacionado con eso, a los cereales. Y hoy en el capítulo 3 de Vayikra, vamos a ver otro tipo de ofrenda, shelamim. Shelamim es la palabra hebrea para determinar ofrenda de paz. Vio, shelamim está relacionada a la palabra shalom. Shalom, que es paz, que es plenitud. Mire, dice, shelamim está derivando de la palabra shalom, que justamente significa paz, y está relacionada a unificar. Mire, está relacionada esta ofrenda a unificar dos cosas que estaban separadas. Para eso es paz. La palabra paz, en una óptica, bajo unos anteojos hebreos, está relacionada a unificar dos cosas que estaban separadas. Aquí, cuando se presenta la ofrenda, se nos habla que la relación padre e hijos, el Elohim y el pueblo, estaba rota por el pecado, estaba separado. Isaías capítulo 59:2 nos habla justamente de esto, de la separación que provoca el pecado. Isaías 59:2. Entonces, la ofrenda, shelamim, ofrenda de paz, sirve para esto, para unificar dos cosas que estaban separadas. El hombre, por un lado, y el Creador, por otro. Esta ofrenda, dice, pretendía establecer la armonía y la pacificación. Era una manera, ya lo vimos en Corbán, las ofrendas anteriores, que es Corbán relacionado también al verbo acercarse. ¿Cómo se acerca el pecador? ¿Cómo se acerca el hombre al Creador? A través de una ofrenda. La Torá lo dice, la Biblia lo dice, que sin derramamiento de sangre no hay expiación por el pecado. Tenía que ser presentada una víctima, un animal inocente. Ese animal tenía que reunir ciertas características. ¿Y cómo era la ofrenda? ¿Se acuerda? Voluntaria. Era ofrenda, no lo obligaba a nadie a nada. La Torá, no. Era una ofrenda voluntaria y que salía ¿de dónde? Del corazón. Entonces, ahí lo tenemos, dice la única, hecho
es la única de las ofrendas, esta Shelamín, que no se quemaba del todo el animal, sino solo una parte de ella, pues ciertos miembros, escuchen, no todo el animal era entregado como una ofrenda, como el holocausto. En las ofrendas anteriores, el holocausto no, aquí una parte se va a quemar, ya lo vamos a ver. Y dice la otra, otra parte era para los Kohanim, para los sacerdotes, y otros miembros eran para el dueño, así mismo del animal sacrificado. A diferencia de otras ofrendas, vemos que aquí podía ser una hembra también la que se ofreciera como sacrificio, como corbán. Entonces, en esta ofrenda de Shelamín, ofrenda de paz, no toda la víctima iba a ser consumada ahí en ese altar del holocausto, el altar de bronce, sino que iban a haber partes de la víctima, de ese animal, que iba a ser compartida con quienes, con los sacerdotes, también con familiares. Era una ofrenda de alegría, era una ofrenda que el pueblo entregaba con gratitud, por gratitud. ¿Por qué la gratitud? Claro, por los favores recibidos de parte del Eterno. ¿Sí? Las cosechas les iba bien al pueblo cuando el pueblo era obediente. Cuando el pueblo era obediente. Alguien preguntaba ayer cómo lograr, porque hay muchos videos, muchas cosas diciendo cómo, o libros que hablan garantizar una prosperidad, una riqueza, cómo el hombre puede cambiar de un estado a otro de pobreza, de miseria, de postergación en el tiempo, lo puede cambiar por un tiempo de bienestar, por un tiempo de riqueza, por un tiempo de abundancia. No lo encuentro, no encuentro esa receta clara, específica en la Torá. Sí, lo que encuentro es que la obediencia, la gratitud, el vivir una vida como verdaderos hijos del Eterno, eso va a provocar la bendición y serás prosperado en todas las cosas. Amado, tercera de Juan, verso 2, amado, es mi deseo que seas prosperado. La palabra prosperado tiene varias acepciones. Engordado, que te vaya bien, plenitud, todas las áreas de la vida. No solamente la financiera, sino la espiritual, primeramente, la salud, lo económico, la familia, los hijos, los nietos, la ropa, la vestimenta, todas esas cosas. Amado, es mi deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahí está el orden establecido. Primeramente lo espiritual. Mateo capítulo 6, 33, más buscad, dice el Mesías, buscad cuando habló acerca de la ansiedad, cuando habló acerca del afán, cuando habló acerca de la preocupación, las cosas que te están provocando una angustia en tu mente, en tu corazón, que estás acostado a lo mejor en uno de los mejores juegos de dormitorios, el mejor colchón, pero no podés conciliar el sueño. ¿Por qué? Por los problemas, por las rutinas, por el día a día. Entonces, el Mesías te dice, buscá primeramente el reino de Elohim, de Dios, dice Reina Valera, y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Ese es el orden de prioridades. El Salmo 1 dice, dichoso, bienaventurado, aquel varón que su confianza, dice, está depositada en la Torá. Dice, será como un árbol plantado a orillas de corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Su hoja está siempre verde, da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace será prosperado. Fíjese cómo la Torá nos lleva a darnos cuenta de la dependencia. A mayor dependencia del Eterno, mayor bendición para nuestras vidas. Qué bueno que podamos ser hijos obedientes. Bien, capítulo 3 de Vayikra, Levítico. Dice la Torá. Hay un título aquí, el sacrificio de paz.
Corbán sería sacrificio, la palabra hebrea corbán, sacrificio, ofrenda de paz. Shelamim. Dice, hay 3 tipos de animales que van a ser los aptos, los que reúnen las características para este tipo de ofrenda, ofrendas de paz. Vamos a ver ofrendas sacadas de ganado vacuno, vamos a ver del ganado ovino y vamos a ver ofrendas del ganado caprino, las cabras, las ovejas y las vacas. Y hemos visto, recién lo leíamos, que hay una oportunidad de ofrecer no solamente un macho, sino una hembra también de este tipo de ganado, vacuno, ovino o caprino. Cuando su ofrenda sea, dice, un sacrificio de shelamim, tomado de la vacada, ahí está, vamos con el ganado vacuno, sea macho o hembra, ahí está, permitida que las hembras, las vacas también sean entregadas en holocausto, en una ofrenda que iba a ser compartida, podía ser, porque es una ofrenda de gratitud para con el Señor, para con el Eterno por su misericordia, por su fidelidad, por todos los beneficios que le ha dado al pueblo. Será ofrecido, dice, sin defecto ante Yahweh. Ahí está, podía ser cual macho o hembra, pero dice sin defecto, cuidado, es una de las características. Colocará su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la sacrificará a la entrada del tabernáculo. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre encima del altar alrededor. ¿Qué quiere decir esto? Se llevaba a la persona por gratitud, porque se siente agradecido, se siente bendecido de parte del Eterno, va a imponer sus manos. Aquí la palabra es imposición de manos, dice ejercer una presión fuerte con las manos en la cabeza del animal. ¿Por qué? ¿Qué se cree con esto? ¿Para qué es? Para la transferencia, escuche, transferencia de pecado. O sea, que estamos viendo que el pecado que el hombre está acarreando en esa ofrenda de Shelamim, que está con gozo porque ha entendido que el Padre puede perdonar el pecado cuando hay derramamiento de sangre de un animal inocente. Entonces, transferencia de pecado, va a poner sus manos sobre la cabeza del animal y así van a ser transferidos los pecados a ese animal. Los sacerdotes se van a encargar de esa sangre, de esa víctima, que sea esparcida por el altar. Otra versión dice que se rociaba el altar de bronce en sus 4 caras, en los 4 lados de ese altar era rociado con la sangre. Inmediatamente esto nos transporta a la imagen, me viene a la mente la imagen en la pasión de Cristo. ¿Se acuerda cuando el Mesías es azotado y cuando es todo sangre? Dice que la escena realmente es fuerte, lo que vemos en esa película. Imagínese la realidad, lo que había sido. Hasta la última gota de sangre, eso era realmente, permítame el término, una carnicería. Entonces, claro, se rociaba ese lugar donde el Mesías fue azotado, donde se usó un látigo con las puntas metálicas, 7 puntas tenía el látigo, que los romanos usaban para castigar, para dar una enseñanza, para dar un ejemplo, para que eso sirva de ejemplo para que las otras personas no incurran en delitos, en robos y en cuantas cosas como malhechores. Eran 40 azotes menos 1, pero eran desgarradores. Las puntas también tenían, de esos látigos, tenían pedazos de hueso, los cuales desgarraban la piel. Se rociaba la sangre encima del altar alrededor. Presentará, dice versículo 3, después una ofrenda a Yahweh del sacrificio de Shelamim, de paz, la grasa que cubre las entrañas, toda la grosura que está sobre las entrañas. Vaya escuchando, prestando atención. Grosura,
grasa que están sobre las entrañas. Las entrañas del animal, ¿se acuerda? Las conoce, lo interior del animal. Los dos riñones y la grosura que está sobre ellos. Lo que está a los lados llevará el redaño junto con los riñones. Entonces los hijos de Aarón lo ofrecerán encima del altar sobre el holocausto que está en el fuego, encima de la leña. Es ofrenda de olor grato ante Yahweh. Cuando su ofrenda sea una ofrenda de paz para Yahweh, traída de las... Hasta ahí nomás, hasta el 6. Eso está relacionado con la vaca. La vaca como ofrenda. Vaca o toro podía ser. Fíjese que hay algo muy interesante acá. Respecto a la grasitud. Grosura, grasa, entrañas. ¿Sabe qué? La Torá dice, ya lo vamos a ver al final del capítulo 3, que está prohibido. Está prohibido la ingesta, ¿cómo sería la palabra? Comer, consumir lo que es la grasitud y las entrañas del animal. No estaba permitido. Solamente está permitido de los animales, ya lo vamos a ver, leyes dietéticas, ahí en el capítulo 11. Más adelante vamos a tocar este tema también, acerca de los animales que se pueden comer y los que no se pueden comer. ¿Qué características deben reunir para que sean aptos, kosher, que sean aptos para el consumo? Acá ya vemos que la grasitud y las entrañas, chinchulines, chorizos, ya vamos a ver, morcillo, todas esas cosas, y cuanto más del cerdo, que lo vamos a ver más adelante. Dice el versículo 6, cuando su ofrenda, vimos ofrendas del ganado vacuno, ahora vamos a ver ovino. Cuando su ofrenda sea una ofrenda de paz para Yahweh, traída de las ovejas, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. La característica debe ser la misma, sin defecto, sin defecto. No podemos darle, voy a ver quién está conectado en esta mañana. Hoy lo tengo a mi querido pastor Fabián Quiroga desde la provincia de San Juan, Ministerio Impacto de Fe en el departamento de Chimbas, provincia de San Juan. A quien te saludo, querido pastor, amigo. Walter Box, mi hermano Walter, ¿cómo estás? Bendiciones, Boker Tov. Buen día. Me dice aquí Walter Box, atento a escuchar la palabra del Señor. Está QAP, QSL, querido Walter, un abrazo grande. Bendiciones, queridos, en esta mañana especial, un día espectacular. Hay una canción por ahí del mundo que decía, este día era de Serrat, este día puede ser un día especial, algo así, imagínalo, qué sé yo. Es un día especial. Aunque el mundo lo diga, la palabra dice que cada día, hoy es el día de salvación. El Salmo 118 dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día, nos alegraremos y nos gozaremos en él porque tenemos beneficios, tenemos motivos. ¿Por qué alegrarnos? Sí, hay guerra, hay hambre, hay destrucción, hay pestes, hay necesidad, cuántas cosas negativas. Pero también está lo positivo, que Él renueva, dice la Torá, la palabra, su misericordia desde ahora y para siempre. Él permanece siempre fiel. Entonces recordamos, nos habla Filipenses capítulo 4, versículo 8, hay un título ahí en Reina Valera, en esto pensad. Todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo recto, si hay alguna cosa digna de alabanza, en esto pensad. Y el mismo Dios de paz, Elohim, de Shalom, dice, llenará todo vuestro ser, espíritu, alma. Él es el Elohim, el Dios de paz. Lo que estamos leyendo, la paz, de alegría, de gozo, de plenitud para todas las áreas están involucradas ahí. Cuando presentes tu ofrenda, acuérdese, sin defecto, cuando presentes su ofrenda de los corderos o la ofrenda delante de Yahweh, colocará su mano sobre la cabeza, el mismo protocolo que anterior,
de su ofrenda y la inmolará en presencia de Yahweh a la entrada del tabernáculo, y su sangre será rociada por los hijos de Aarón encima del altar alrededor. A los 4 lados del altar de bronce se debía regar con la sangre de esa víctima, de ese animal inocente. Después presentará una ofrenda a Yahweh de la ofrenda de paz, la grasa, escuche, la grasa, la cola gorda, completa, cortada del espinazo, la grasa que cubre las entrañas y toda la grosura que hay sobre las entrañas, grosura, grasa, grasitud, los 2 riñones y la grosura otra vez que hay sobre ellos, la que está a los lados, llevará el redaño junto con los riñones. Será ofrecido por el sacerdote encima del altar como alimento. Es ofrenda ante Yahweh. ¿Qué quiere decir esto? Lo que la Torá nos está diciendo, se sigue repitiendo la palabra grosura, grasa, grasitud. Ya lo vamos a ver, ya viene acá, en el final. Viene que está prohibida la grasitud. Si usted habla, mire, con algún médico, con cualquier especialista, o no es necesario que sea una eminencia, sino todos van a recomendar que la grasa, escuche, la grasitud es mala, los excesos. Hay unas que están permitidas. No dicen nada de grasa, todo magro, no. Hay algo que está permitido. Pero las de las entrañas, comer las entrañas y todo esto, mire, yo no lo sabía. Tantas cosas que no sabía, hermanos. Ahí vamos a ver el próximo capítulo, pecado hatat, que son ofrendas obligatorias. Hatat y hasam, que son ofrendas obligatorias por el pecado, por 2 tipos de pecado: el de ignorancia, porque la persona lo hace por ignorancia, porque no sabía, porque desconoce la Torá, porque desconoce los mandamientos, desconoce las instrucciones, porque tal vez se le ha dicho, ya tenemos a Cristo en el corazón, ya no necesitamos más nada. Es vivir, tratar de vivir bien, después de esta vida no hay otra. ¿Lo ha escuchado a esto? Pero claro, no se me olvide que el Mesías Yeshua, Hamashiach Jesucristo, en Mateo capítulo 5, 17, dice, no penséis que he venido a abrogar, cancelar, invalidar, dejar sin efecto la Torá o los profetas, los Neviín. No he venido a cancelar, ni a invalidar, ni nada de eso, ni a crear una religión diferente. He venido, dice, para completar, para cumplimentar la ley, los mandamientos, los profetas. Era lo que había en ese tiempo. No estaba en el tiempo del Mesías, 1 de Juan, 2 de Juan, 3. No, lo que había era la Torá, el Pentateuco, los profetas mayores, menores, como los conocemos, los libros históricos y los escritos de Salomón. A eso hace referencia aún el apóstol Pablo, el rabino Rab Shaul, cuando dice toda la escritura es inspirada. A Timoteo se lo dice, 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Elohim, por Dios, y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para preparar, para que todo hombre sea preparado para toda buena obra, para que seamos perfectos, dice, para que caminemos en la perfección. Arteriosclerosis es una enfermedad producida por el exceso de grasa. A ver, voy a ver si está mi mamá, María Teresa. La tengo, ahí está el Johnny con mi mamá, mi hermano. Dice, buenos días, siervo del Altísimo, Johnny, Teresa, alegres. Se han levantado temprano. Que mis hermanos que están haciendo sponsor oficiales del ministerio. Buenos días, siervo del Altísimo, Johnny, Teresa, alegres, escuchando la palabra del poderoso de Israel. Bendiciones y saludos a los hermanos del ministerio. Un abrazo grande, querido hermano, mi hermano Sergio, el Johnny Cajas.
Y mi mamá también, que ahí está, se está esforzando. No, sí, se están esforzando para escuchar la palabra del Señor. Silvia Salazar, mis hermanos de Estancia Vieja, que no me dejan solos. Ahí están, me dicen muy buenos días, amados pastores. Que el Eterno traiga paz y sabiduría. A ver, por ahí no veo bien el mensaje. Y sabiduría para sus vidas. Y también desde la provincia, muchas gracias querida hermana Silvia Salazar y mi querido hermano Carlos Gorosito, de Estancia Vieja, ahí cerquita, pegaditos a la Villa Carlos Paz. Y ahí también Carolina me está diciendo presente desde la provincia de San Juan. Pastor, muy buenos días, bendiciones, un abrazo grande, Caro, ya con los chicos preparando para ir al colegio, cuántas actividades, pero ahí está Carolina escuchando la palabra del Señor. Muy bien, seguimos, ya terminamos. Dice, cuando su ofrenda sea un holocausto de las cabras, ganado caprino, 3 características, hasta las hembras pueden ir a parar al altar de él, está permitido, al altar del holocausto, altar de bronce, que está relacionado, no nos olvidemos, el altar de bronce. Y en los atrios del tabernáculo de reunión había los metales que se usaban, era el bronce. El bronce, ¿por qué? Porque está relacionado a juicio, al pecado. Entonces el pueblo venía cargado de pecado y de cosas, qué sé yo, y tenía que entregar la ofrenda, el animal inocente, la víctima, para extraer la sangre, para ser presentada ante Yahweh, ante el Eterno oh Dios. Entonces, la ofrecerá, dice, en presencia de Yahweh. Colocará su mano sobre su cabeza, el mismo protocolo, y la inmolará delante del tabernáculo. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre encima del altar, alrededor. Imagínese todo esto, dice la palabra, dice la Torá, que es figura, es sombra profética de los acontecimientos que iban a suceder en los tiempos postreros. Esto estamos hablando desde Levítico, Bereshit, Éxodo, o Shemot, Levítico, desde el principio. Cómo el Eterno estableció los parámetros, cómo el Eterno estableció el protocolo, cómo iban a ser las ofrendas, y nos va dando. Hoy conocemos la historia, tenemos el final de la película, que el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo, no que iba a ser la sangre como expiación. La palabra expiación era cubrir el pecado, poner el pecado bajo la alfombra, pero el Mesías, Yeshua, Hamashiach, Jesucristo, él viene a quitar el Cordero de Elohim, de Dios, que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero, lo quitó de una vez y para siempre. No hay necesidad de que otra vez el Mesías vuelva a hacer, no lo va a hacer, una vez y para siempre. Entonces hay que alinearse al plan, al proyecto que el Eterno ha preparado. Después, dice, presentará de ella una ofrenda ante Yahweh, la grasa, otra vez la grasa, que cubre las entrañas, y la grosura, grasitud, que hay sobre las entrañas, sobre los riñones, sobre el corazón, sobre el hígado, ¿cómo se llama esa otra? Que es grasa, que está en las entrañas, en las entrañas, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, sobre los riñones, toda esa grasitud tiene que ir al holocausto, es ofrenda, olor grato para el Eterno, pero no es para nosotros, ya lo vamos a ver. Llevará, dice, el redaño junto con los riñones, las entrañas van a parar ahí a la parrilla. Entonces serán ofrecidos por el sacerdote encima del altar como alimento. Es ofrenda de olor grato. Toda la grasa será para Yahweh. Acá va aclarando el panorama. Toda la grasa, toda la grasitud de las entrañas no es para el hombre. Veíamos recién, decía ¿cómo es? Arteriosclerosis. Arteriosclerosis. Bueno, ahí está. La palabra que es engrosamiento
de las arterias. ¿Por qué? Por el alto consumo de grasa, de grasitud. Las arterias se ven dañadas. ¿Por qué? Por la grasitud. Y tal vez usted diga, no, pero yo como una vez cada tanto. Por ejemplo, yo era uno de esos que comía mucha grasitud. Hace algunos años, mucha grasitud. Es más, le sacaba la carne y comía la grasitud. Y no es porque no sabía. Y que va ejecutando a través del tiempo, se va acumulando la grasitud en las arterias y va provocando un daño que es, escuche, irreversible. Es irreversible. Entonces, está prohibido. Y termina diciendo el versículo 17, estoy en Levítico, Vayikra, capítulo 17, donde quiera que habiten. Ya la palabra lo dice. ¿Por qué? Porque el Eterno sabe que el pueblo iba a ser esparcido por los distintos confines de la tierra. Van a ser dispersos los Bené Israel, los que a través de Jesucristo, de Yeshua Hamashiach, van a ser dispersos por el mundo, en las naciones del mundo, en Asia, en África, en Oceanía, en América, en Europa, en los distintos confines, puntos cardinales del mundo. Iban a ser dispersos donde quiera que se encuentre. Acá dice, donde quiera que habiten. No va a haber excusa. Donde quiera que habiten será estatuto, es un mandamiento, es una ley permanente a través de sus generaciones. Quiere decir que va a pasar de los padres a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, a los tataranietos. Hay que enseñarles. Hay que enseñarles. Donde quiera que habiten será estatuto perpetuo, permanente a través de sus generaciones. No comerán, termina diciendo. Yo tengo una versión acá, aramea, esta es muy parecida, no tengo la Reina Valera acá, pero es lo mismo. Dice, no comerán nada de grasa ni nada de sangre. La morcilla, mire, yo era uno de los seguidores hace 2 años, un poco más de 2 años, que no probé nunca más morcilla. ¿Por qué? Porque la morcilla está completamente hecha de sangre, de cerdo y sangre. Ya vamos a ver en el capítulo 11 los animales que sí se pueden comer y los que está prohibido comer. ¿Qué características deben reunir? Entonces, no comerán nada de grasa porque te hace mal. Porque te va a provocar arteriosclerosis, te va a provocar enfermedades en la sangre, diabetes, cuántas cosas más, la circulación, te va a hacer mal. La Biblia dice, no comas, no comerás nada de grasa, ni nada de sangre. 2 cosas para tener en cuenta y para aprender en esta mañana. Cuidado. ¿Por qué dice por qué la sangre, pastor? Porque en la sangre, dice la Biblia, varias veces lo repite. Me voy a ir a Mateo, tengo tiempo, creo. Sí, me voy a ir a Hechos, capítulos 15, 20, creo que es. Sí, 15, 20 de Hechos de los Apóstoles. Está prohibido, acuérdese, la grasa, cuidado, examínelo, estúdielo, escudriñelo, investigue. Es mala la grasa, hay grasas que sí están permitidas, pero el exceso, acuérdese, equilibrio, debe haber un equilibrio en todas las cosas, pero acá dice la grasa, las entrañas, eso está prohibido, como así también la sangre, porque en la sangre, dice la Torá, dice la Biblia, está la vida, está prohibido para el hombre. Por eso hay todo un protocolo en los carneos, kosher en la carne, la comida kosher, quiere decir la comida que está apta, que califica, reúne ciertos requisitos para que tengamos salud. Para eso es, para que podamos disfrutar sobre la tierra con salud. Si tenemos buenos hábitos espirituales primeramente desde chicos, por eso dice la Torá, instruye al niño, dale instrucciones. ¿Para qué? Para que le vaya bien,
para que cuando sea grande no se aparte, que vea, que sepa que el exceso de grasa le va a hacer mal y que la sangre no la puede comer. Está prohibido. Por eso el pecado hatat, ahí lo vamos a ver mañana, si el Eterno así lo permite, que pecados por ignorancia, cosas que hacemos nosotros o hacíamos por ignorancia porque no sabíamos que realmente era pecado. Mire lo que dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15, el versículo 20, dice, sino, dice, hay un problema, se llama el Gran Concilio en Jerusalén, la primer reunión después del Mesías. Los apóstoles están desarrollando un ministerio de enseñanza de todas estas cosas que estamos leyendo, que estamos compartiendo. Los apóstoles, los discípulos, los talmidín del Mesías están dispersándose y están enseñando, porque el pueblo se ha apartado de las leyes, de los mandamientos, de los estatutos. Entonces ellos están enseñando y mucha gente, escuche, mucha gente se está acercando, mucha gente está queriendo aprender y se está dando cuenta de decir, pero ¿por qué yo hacía eso? Pero quiero cambiar de actitud, quiero cambiar el rumbo de mi vida, quiero entregarme a las cosas espirituales, buscar, porque estoy saturado de lo natural. Estoy cansado, tengo un vacío en mi corazón, no hay nada que lo pueda llenar, ni las mujeres, ni el alcohol, ni la droga, necesito lo espiritual. Y bueno, pasaba lo mismo en el tiempo de los apóstoles, y en ese concilio, en esa reunión importante, Jacob, Santiago, que es el hermano menor de Yeshua, del Mesías, el autor del libro de Santiago en la Biblia, va a tomar una resolución. Él es el primer papa. El primer hombre que va a tomar iniciativa es Santiago, no es Pedro, como hemos escuchado a veces. El primer papa fue Pedro, no figura en ningún lado. Que el primer papa fue Pedro, no, es Santiago el encargado y el que toma esta disposición. Escuche, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Gente que por ahí no conocían nada de nada, que comían cerdo, que comían morcillas, que comían la grosura, todas esas cosas, que pecaban deliberadamente. No se les podía, no había una varita mágica que los tocara y les cambiara el rumbo. Tenían que someterse a un proceso de cambio, de transformación, de estudio. Escuchen lo que se resuelve en ese concilio, en esa reunión, la primera reunión en Jerusalén, que fue dirigida por Santiago, Jacob, el hermano menor del Mesías. Dice, se estableció, sino, dice, que les enviemos, el 19, por lo cual yo digo que no se acose. Estoy leyendo una Biblia israelita, la Pesita, dice en el 20, sino que les enviemos un mensaje, perdón, el 19, por lo cual yo digo, esto es Santiago, el hermano del Mesías, el que toma la decisión, por lo cual yo digo que no se acose, que no se inquiete, dice Reina Valera, a los que se han vuelto a Dios, dice esta versión, de entre los gentiles. O sea que el efecto de la predicación está causando un resultado. Mucha gente se está viniendo, se está volviendo a Dios, a Elohim, dice la palabra. Se está volviendo de entre los gentiles, los que no tenían leyes, lo que dice Efesios capítulo 2. No tenían al Mesías, no tenían a Dios, no tenían leyes. Andaban por el mundo porque el aire era gratis, infringiendo las leyes, sin saberlo. Sino, sigue diciendo el 20, que les enviemos un mensaje diciéndoles que se aparten. Acá está, 4 cosas muy importantes con los nuevos, con los que venían a acercarse para conocer a Dios, para conocer al Creador, al Todopoderoso. Diciéndoles, primera cuestión, que se aparten de la contaminación de lo que se sacrifica a los ídolos. Reina Valera dice de idolatría, todo tipo, toda clase de idolatría,
todo aquello que has puesto, que las personas han puesto en el corazón, en lugar de poner a Dios en primer lugar, han puesto a otra cosa, otra imagen, su confianza depositada en la creación y no en el Creador, depositada en los cielos, en la luna, en las estrellas, en los ángeles, cultos a los ángeles, culto a las piedras, culto a las... Yo he escuchado a una madrugada, miraba un programa de televisión de un hombre que animaba a toda la gente, a la audiencia, a abrazarse, aquel que está deprimido, aquel que está bajoneado, aquel que está estresado, aquel que está desanimado, que corra y que se abrace a un árbol frondoso. Entonces esa energía del árbol iba a pasar a la... Mire, tantas cosas, por eso la gente corre a esas cosas, entre comillas, místicas, mágicas, que no existen. Eso no existen. Entonces acá dice de todo lo que es sacrificado a los ídolos, las cosas que se ofrecen a los ídolos. Hay empresas, hermanos, grandes empresas, pequeñas, hasta los kioscos por ahí, que están consagrados a una imagen, o en la puerta tienen una gran imagen, porque todo ese negocio, todo lo que hay en el negocio, todo lo que entra, todo lo que sale, está consagrado a los ídolos. Por eso acá la primera instrucción dice: cuidado, apártense, salgan de ahí, eso no vale. Primero, de fornicación, pecados sexuales. Fornicación es un pecado que está dentro de las listas de los pecados sexuales: el adulterio, la fornicación, relaciones sexuales prohibidas. En el matrimonio, para eso estableció el Eterno la familia, el matrimonio. ¿Para qué? Para desarrollar una vida sexual feliz y plena. No la fornicación, no al adulterio. Tercera cuestión, de lo estrangulado, de los animales que se los mataban, hermanos, con estrangulamiento por, ¿cómo se dice? Ahogado. Reina Valera dice de ahogado. Entonces se mata el animal ahora hay otros métodos, pero se los mataba, se lo estrangulabas con una soga o lo ahogaban. Pero ¿qué pasaba con la sangre? La sangre quedaba en el cuerpo. No era el método que ha establecido el Eterno, porque tenía que tener un cuchillo especial, que el animal no sufra, tenía que ser cuidado, muchísimas cosas a tener en cuenta. Se tenían que alejar, apartarse de qué, de lo que estaba contaminado, a la idolatría, lo sacrificado a los ídolos, los pecados sexuales, de comer animal estrangulado o ahogado, y de sangre. Las 4 cosas. De sangre, la sangre está prohibida. Esas 4 cosas nomás se estableció que había que enseñarles a los hermanos que venían, que habían sido rescatados del mundo, que no sabían nada de nada, que no tenían Biblia, que no conocían a Dios, no tenían temor, no sabían nada. Entonces, con estos 4 puntos vamos a empezar. No a la idolatría, no a los pecados sexuales, no a lo ahogado, estrangulado, y no a la sangre, a la morcilla o a comer. ¿Ha visto que hay gente que dice, yo he visto gente que dice, me gusta jugoso, y está chorreando sangre? Aún vemos en los programas de televisión y dicen, esto está espectacular, y está chorreando sangre porque no saben esto. No lo conocen. Y sigue diciendo, y terminamos el 21 en Hechos, capítulo 15, 21, porque desde las primeras generaciones, desde allá atrás, mucho tiempo antes, Moisés ha tenido predicadores en cada ciudad. O sea, mira, ahí entró el gato por la ventana. Porque desde las primeras generaciones Moisés ha tenido predicadores en cada ciudad. O sea, que se está predicando. Cuidado, porque hay distintos tipos de predicador y cuántas cosas. Hay malos predicadores, falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, falsos hermanos. Cuidado.
falsos dioses, cuidado. Pero aquí dice, porque desde las primeras generaciones Moisés ha tenido predicadores en cada ciudad y tienes quienes lo lean cada día de reposo. ¿Cuándo? Cada día de reposo, el Shabbat. El Shabbat en la sinagoga. Entonces dice, miren, no se preocupen, estas 4 cosas, la idolatría, pecados sexuales, lo ahogado, la sangre, no a esas cosas. Pero el resto de los mandamientos se los vamos a ir enseñando en la sinagoga, en la congregación, en la quejilá, en la iglesia. Se los vamos a ir enseñando. ¿Qué día? El día sábado, el día de reposo. Se lo va a ser enseñado. ¿Y qué cosa dijo Moisés? La ley, la Torá, los mandamientos, lo que está escrito en el libro de Moisés, en el Pentateuco, los 5 primeros libros de Moisés. Muy bien, hasta aquí nomás. Mañana, claro, si el Eterno así lo permite, vamos a estar compartiendo más y más palabra del Señor. Que tengas un día bendecido. Boker Tov. Un buen día para tu vida, para tu casa, para tu familia. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti. Que alce su rostro, que tenga misericordia y que te dé shalom. Que te dé paz, querido hermano, hermana. Un abrazo grande entonces, y mañana, si el Eterno así lo permite, más y más palabra del Señor. Shalom Alejem. Un mensaje, una radio, la perfecta compañía.